Hola, buenas. Bien, en este caso vamos a ver el mapeo de discos duros virtuales. Bien, básicamente ¿esto qué es? Pues es hacer disponible un disco duro virtual, ¿de acuerdo? Con una determinada letra en la máquina física. Pues bien, lo que vamos a hacer es, en este caso, para hacer esta práctica, vamos a coger y vamos a editar la máquina virtual y le vamos a añadir un disco duro nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a añadirle un disco duro nuevo, crear disco duro virtual, siguiente, de tipo SCSI, ¿de acuerdo? Para que sea del mismo tipo que el que ya está, ¿de acuerdo? Siguiente. Le vamos a indicar, para que veáis la diferencia, este va a ser el de 8 GB, ¿de acuerdo? Y en este caso lo vamos a alojar todo en un disco duro, en un solo archivo. Siguiente. Y el nombre que le vamos a poner, esto sí es interesante para que veáis, este va a ser el nombre XP-SP3 N-disco nuevo, ¿de acuerdo? Le voy a llamar, ¿vale? Fijaros que la extensión de los discos duros virtuales es VMDK. Bien, finalizamos. Bien, ok. Bien, vamos a hacer operativo, vamos a arrancar la máquina virtual. Y lo que vamos a hacer es lo típico que haríamos en una máquina física, que sería en este caso, pues ir al administrador de discos, inicializar el disco nuevo, ¿de acuerdo? Crear la partición, formatearlo y etiquetarlo, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a ver, esto vamos a cancelar, ahora no nos interesa nada de esto. Bien, vamos al tema, nos vamos a inicio, a panel de control, nos vamos a herramientas administrativas, administración de equipos, seleccionamos administración de discos y en este caso empieza el típico asistente de inicialización y preparación de discos nuevos, que es lo que ha detectado. Entonces, siguiente, vamos a inicializarlo, el disco nuevo, que es el disco 1. Siguiente. En este caso no queremos convertirlo a dinámicos, lo queremos dejarlo normal, en básico. Siguiente. Finalizar. Y bien, si ahora ampliamos un poquito la ventana, veréis que está el disco que teníamos, el 0, y el nuevo, el 1, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es lo típico, botón secundario, en esta zona, partición nueva, empieza el asistente de particionamiento, siguiente, en este caso lo vamos a tomar como partición primaria, siguiente, con el máximo espacio, siguiente, no tocamos nada, le asignamos una letra, por ejemplo, abrimos la lista desplegable y cogemos, por ejemplo, la R, ¿de acuerdo? Siguiente. Y aquí le vamos a colocar una etiqueta, que va a ser, por ejemplo, datos, y activamos la opción dar formato rápido. Siguiente. El formato, en este caso es NTFS, que es el que se utiliza por defecto. Siguiente. Y finalizar. Y en este caso, en breves segundos, tendremos formateado este nuevo disco, y en este caso con la letra asignada R, como podéis comprobar. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya, si nosotros abrimos mi PC, ya tenemos un nuevo disco. Bien, lo que quiero que veáis es lo siguiente. Porque recordar que ¿qué es lo que estábamos haciendo? Hemos hecho todo esto porque la idea es, vamos a mapear discos duros virtuales, y en este caso vamos a mapear este disco. Lo vamos a hacer accesible desde la máquina física, ¿de acuerdo? Y en este caso con una letra. Ojo, es diferente a la letra que tenemos aquí, en el sistema de la máquina virtual. En la máquina virtual es una R, pero en la máquina física, cuando hagamos el mapeo, le vamos a poder asignar la letra dependiendo de lo que tengamos en la máquina física. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es simplemente meter un fichero de texto aquí en esta unidad, para que cuando hagamos el mapeo la veáis desde la máquina física. ¿De acuerdo? Bien, vamos a crear un simple ficherito de texto, ¿de acuerdo? Para que hagamos la prueba. Por ejemplo, el típico listado.txt, ¿de acuerdo? Bien, ese ficherito, y dentro vamos a editar el texto Hola mundo, ¿vale?
guardamos. Bien, pues en teoría lo que vamos a hacer es ahora mapear, ¿de acuerdo? Vamos a mapear este disco. Y si bien recordáis, ese disco, ¿cuál es? Pues, si lo recordamos, vamos a entrar en la configuración de la máquina virtual. Si lo recordamos, es este disco duro, ¿de acuerdo? Que su nombre, como está alojado en la máquina física, en la carpeta donde está esta máquina virtual, es xpsp3n-disco nuevo.vmdk, ¿de acuerdo? Este es, en este caso, el nuevo disco duro virtual, ¿vale? Bien, si lo vemos de otra manera, vamos a verlo como está, en este caso, registrado en la máquina real. Aquí tenéis la carpeta de la máquina real. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Este ficherito, ¿de acuerdo? Esta ventana, tener en cuenta que es de la máquina real, ¿de acuerdo? Y ese ficherito es el que guarda el disco duro entero, ¿de acuerdo? Ese archivo es el que vamos a tener que mapear, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a proceder, en este caso, al mapeo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, apagar la máquina. Y ahora fijaros, estando la máquina apagada, ¿de acuerdo? Vamos a asociar una letra a ese disco duro virtual de una máquina que está apagada, ¿de acuerdo? Pues eso se hace mediante el menú Archivo y Mapear o desconectar discos duros virtuales. Hacemos un clic y ahora hacemos clic en el botón Map y ahora le indicamos, en este caso, el nombre del disco duro virtual. En este caso lo vamos a hacer fácil, vamos a buscarlo, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que vamos a hacer es buscar dentro de en la máquina física. Ahora mismo estamos buscando la máquina física, ¿de acuerdo? ¿Dónde está alojado ese disco duro virtual? Pues en este caso está dentro de la carpeta VM, en esta carpeta de aquí, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenemos. Este archivo, ¿de acuerdo? Es el disco duro nuevo que habíamos agregado, ¿de acuerdo?, a la máquina virtual. Acordaros, el que habíamos puesto la letra R y al que le habíamos guardado un ficherito de texto, ¿de acuerdo? Pues bien, voy a mapear este disco. En este caso detecta que hay un volumen de 8 GB y en este caso quiero abrirlo con derechos de lectura y escritura. Por lo tanto, desactivo esta opción, porque si veis, esta opción, si está activa, lo que hace es ponerlo en modo solo lectura. Por lo tanto, la desactivo para poder leer y escribir. Y ahora viene lo interesante. Le voy a agregar una letra con la que yo, en este caso, con la que voy a representarla en mi máquina física. Entonces yo le puedo colocar una letra, que puede ser, por ejemplo, la Z, ¿vale? Y esta opción es simplemente para, una vez que le dé OK, va a abrir directamente la ventana con el disco duro mapeado. Pues bien, voy a dejarla activada y voy a hacer clic en OK. Bien, pues lo que va a suceder, vamos a darle. Bien, en este caso simplemente me avisa de que tengo el disco duro virtual en el modo de lectura-escritura, ¿de acuerdo? Y que tenga cuidado, ¿de acuerdo?, con la utilización de esta máquina virtual, ¿vale? No entraremos en más detalles. Siguiente. Y ahora fijaros, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que se ha abierto, aquí la tenéis, se ha abierto una máquina, en la máquina física se ha abierto una ventana donde, voy a hacer un clic mejor en equipo para que lo veáis, a ver si lo vemos mejor, así, creo que lo veremos mucho mejor. Fijaros, esta es la máquina física, la máquina real, donde tenemos una serie de discos duros, ¿de acuerdo? Y yo le he dicho que en el Z, en la unidad Z, ¿de acuerdo?, me esté mapeando el disco duro virtual. Entonces, si yo le doy doble clic a Z, fijaros la etiqueta datos, ¿qué es lo que me está enseñando? ¿Os acordáis? El listado.txt, ¿de acuerdo? Si le damos doble clic, ahí tenemos el famoso ficherito con el contenido que le pusimos. Pero daros cuenta que estamos accediendo, ¿de acuerdo?, a un disco duro virtual, estando la máquina virtual apagada. Es decir, que yo podría, desde la máquina física, que es donde estoy ahora mismo, ¿de acuerdo?, yo podría crear un archivo de texto,
una carpeta, por ejemplo, alumnos, voy a crear otra carpeta, apuntes. ¿Y dónde estoy creando esto? Pues en el disco duro virtual de esa máquina virtual que habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Bien. Voy a cerrar. Y ahora lo que voy a hacer, voy a cerrar esta ventana también. ¿Y qué es lo que tendría que hacer en VMware para poder desconectar, en este caso, la utilización de este disco duro virtual mapeado? Pues lo que tengo que hacer es, para desconectarlo, me voy a File, mapear o desconectar discos duros virtuales, selecciono el que quiero porque podría tener varios mapeados, lo selecciono y le doy al botón desconectar. Bien, desaparece de la lista, cerramos y ahora si yo inicio la máquina virtual que contiene ese disco duro virtual, veréis que esos cambios que hemos hecho desde la máquina física con el disco duro virtual mapeado, esos cambios los vamos a ver reflejados en el disco duro virtual cuando estemos arrancando la máquina. Lo veréis ahora dentro de unos segundos. Bien, vamos a cancelar esta ventana, ¿de acuerdo? Que ahora no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces hacemos clic en inicio, mi PC, abrimos. Fijaros que aquí tenía la letra R dentro de la máquina virtual, que no tiene nada que ver con la letra mapeada en la máquina física. Bien, lo abrimos y fijaros que lo que tiene el archivo de texto y las dos carpetas que hemos creado con ese disco duro virtual mapeado desde la máquina física. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso esto del mapeo de discos duros virtuales puede ser muy interesante, ¿de acuerdo? Y todo es cuestión de echarle imaginación y cada uno aplicarlo en el campo que quiera, a nivel educativo, a nivel empresarial, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado y le saquéis utilidad, ¿vale? Venga, hasta la próxima.